Dentro de la materia Teorías de la Personalidad, regentada por nuestra docente, licenciada Yajaira Rosell, se hace la presentación de este video donde se va a aplicar todo lo aprendido respecto a las personalidades, a los tipos de personalidad, rasgo, temperamento, etc. En este caso, un trastorno de la personalidad antisocial, psicopatía. Para esto, escogí un personaje llamado Charles Sowrach. Esta persona actualmente cumple condena de cadena perpetua en Nepal. Es atribuido a él al menos 12 asesinatos, pero según muchos testigos, más de 30 personas que él habría asesinado o habría sido cómplice para que logren asesinar a estas personas. Charles Sowrach es apodado la serpiente por sus habilidades increíbles de evasión. Es una persona que en el momento que yo vi la serie y al momento de investigar más sobre su vida, ha tenido una niñez bastante complicada. Me parece sumamente interesante la habilidad manipuladora que él tenía. Cuando lo lograban capturar, siempre se llevaba muy bien con sus custodios. En una oportunidad incluso logró hacer una fiesta en toda la cárcel y aprovechó la fiesta para drogar a muchos de ellos y el poder escapar. Pero no escapar para conseguir la libertad, sino escapar para que lo atraparan y amplíen su condena a 10 años y no enfrentar la condena de muerte que era inminente en la India. Es increíble las cosas que él ha ido haciendo. Tenía lujos en la cárcel a raíz de que se hacía amigo de sus custodios. Tenía acceso a un celular, tenía acceso a visitas, tenía acceso a comida gourmet. Ha llevado una vida de lujos, así a pesar de haber tenido una niñez, bastante triste, logró lo que en sí él se había propuesto, ser una persona rica y cobrar venganza hacia su padre, quien lo abandonó desde muy pequeño. Charles Sowrach es una persona manipuladora. Ha tenido un amor de su vida, que él mismo lo dice, su primera esposa, con la cual tuvo una hija llamada Usha, misma que hasta el día de hoy lo defiende y siempre clama justicia por su padre, y hasta hace pocos años siguieron juntamente con Charles apelando su condena. Él actualmente tiene 77 años, carece de salud, pero sigue con el carisma que lo ha caracterizado. Nunca ha aceptado los asesinatos y en alguna entrevista que él hacía cuando volvió a Francia, donde ha vendido su historia por $13 millones, él indicaba que si bien en algún momento pasó algo con la vida de alguna de sus víctimas, fue por un interés económico, simple negociación. Genograma de Charles Sowrach. Su madre tiene un temperamento melancólico, ejerce violencia psicológica desde muy pequeño frente a Charles. Ella lo culpabiliza de la ausencia de su padre, generalmente está enojada, lo humilla y hace todo para que él se sienta mal. Existe también violencia física hacia él, pero sobre todo la violencia económica, ya que no cubre las necesidades básicas que tiene él y menos las necesidades afectivas. Su padre, con un temperamento colérico, esto por el mismo testimonio de su madre, indica que se parecía a Charles bastante a su padre, era él bastante violento, nunca aceptó su paternidad y los abandonó. Él indican que tuvo también una conducta delictiva a lo largo de su vida. No se supo más de él porque al momento de dejarlos en Vietnam, su madre por venganza se casa con un militar francés, el cual los lleva de Vietnam hacia Francia.
Charles Sovrak es abandonado por su padre siendo menor de 13 años. Nunca ha tenido una estabilidad respecto a un hogar. Ha estado entre Vietnam y Francia reiteradas veces, algunas porque él se escapaba, otras por viajes, al punto de que su madre decidió internarlo en un lugar donde lo tendrían y no tendría que verlo. Siendo mayor de edad tenía aspiraciones de vivir una vida cómoda, quería ser el millonario. Todo lo que se propone lo va cumpliendo con una actitud de liderazgo claramente evidente, pero con mucha manipulación. El militar, que es esposo de la madre de Charles, es hipocondriaco, ya que tiene bastantes problemas de salud e indican que iba saliendo y entrando de los hospitales. Es inestable emocionalmente, ya que indica la historia que tenía muchos problemas de estrés postraumático por su misma carrera y por haber ido a bastantes lugares donde había batallas, sangre, etc. Charles tiene un hermano, entre otros 3 o 4 que tiene su madre con su segundo matrimonio, pero tiene un hermano en particular que es André, que es su hermano menor. Él, según la teoría de Kretschmer, lo catalogó como esquizotímico, ya que es bastante pesimista, guarda bastante rencor y ayuda a Charles a cometer sus delitos, ¿no? Sin embargo, es bastante manipulable, ya que Charles en una oportunidad cambia identidad con él y lo deja en la cárcel para que cumpla una condena de 18 años y él sale libre. ¿Cuáles son los antecedentes familiares de Charles Sovrak? Él nació el 6 de abril de 1944 en Vietnam, pero a raíz de que su madre se volvió a casar, vivió gran parte de su vida en Francia. Su padrastro y su madre claramente consentían mucho más a sus otros hijos más que a Charles, al punto de adoptar a su otro hermano con su apellido, pero no a Charles. En 1963, a sus 19 años, donde ya tiene una personalidad, según lo que hemos ido avanzando en la materia, se considera que tiene una personalidad anormal a partir de esta época, porque a los 19 años ingresa a la cárcel por su primera sentencia de robo. Sin embargo, estando en la cárcel, él logra manipular a los oficiales para recibir tratos especiales, logra fugarse, logra reducir condenas y hace que todos los que están a su alrededor logren lo que él quería, logren o coadyuven a que él logre sus objetivos. Al salir de prisión, Charles conoce dentro de la prisión a una persona bastante adinerada que también estaba en actos delictivos y se va a vivir con él. Cuando vive con él, se relaciona con las esferas más altas y más bajas de la sociedad de Francia. Conoce personas bastante adineradas, pero también personas que estaban inmersas en delitos y en bandas muy peligrosas de Francia. Es ahí donde Charles se convierte en un estafador y es a lo que se va a dedicar el resto de su vida. Por esa misma época conoce a su primera esposa al relacionarse con la alta sociedad, que es Chantal. Esta mujer de clase bastante alta, bastante atractiva físicamente, logra enamorarse de Charles y se casan. Aquí vemos un episodio bastante interesante, ya que Charles le presenta a su madre con un gran orgullo para que ella sienta que no es un fracaso su vida, ¿no? Y que está consiguiendo cosas buenas, ya que al casarse con ella consigue un trabajo estable y demás, pero su madre aún así lo desprecia y le dice: esto no te va a durar, esto va a terminar mal, o ella no te quiere, y en plena boda empieza a darle palabras de desaliento. Me parece bastante disfuncional
esa familia, ya que su mamá asiste a la boda muy bien cambiada, muy bien arreglada, etcétera, pero solamente para humillar a su hijo. Con Chantal tiene una hija, pero al ver Charles que no iba a conseguir tener esa fortuna que él quería de manera legal, es que decide irse y empezar a cometer sus delitos de estafa. En Asia, donde empieza todos estos delitos, él es encarcelado en diferentes ocasiones y, como ya dije anteriormente, logra siempre escapar o recibir un trato preferencial en la cárcel. Es ahí donde su esposa se cansa de esta situación, porque ella también es involucrada en uno de esos delitos sin tener participación directa en nada, y decide agarrar a su hijita e irse a Francia, dejando a Charles solo en Asia, lo cual hace que él no entre en una depresión, sino en una rabia, ¿no? Y en alguna ocasión fue a Francia y secuestró, por decirlo así, a su hija, drogando a su abuela, pero nunca más pudo tener esa relación con la madre de su hija, Usha. ¿Qué crisis existenciales tiene nuestro personaje Charles Sobhraj dentro de su vida? Existen 4 que yo logré identificar bastante importantes. La primera, el abandono de su padre. Este abandono, según las etapas de desarrollo psicodinámico, sucede en la etapa anal, y según la teoría psicosocial, sucede en el estadio de autonomía versus vergüenza y duda. Otra crisis existencial es cuando su madre lo culpabiliza del abandono de su padre, esto desde su muy corta edad, alrededor de los 6 años, pero continuó esta humillación durante toda su vida. Esto empieza en la etapa fálica y en el estadio de laboriosidad versus inferioridad. La marcada diferencia que hace su padrastro y su madre de sus otros hijos ante él, que lastimosamente era bastante apoyada por su madre, no solamente apoyada, sino más bien ella era la que le arrastraba a su padrastro a tener esta conducta frente a Charles, ¿no? Ella, si bien era su madre biológica, nunca ha ejercido un amor, un afecto hacia él, y todas estas humillaciones y diferencias suceden también en la etapa fálica y en el estado de laboriosidad, para continuar el resto de tiempo que vivió Charles con su madre y su padrastro. Otra crisis existencial bastante importante es que lo dejaron en un internado en Francia, donde Charles, por ser vietnamita, tenía unos rasgos bien marcados en su rostro, como el color de la piel, unos ojos bastante alargados, cabello oscuro y demás, que resaltaba del resto de los niños que estaban en ese internado, porque recordemos que en esa época las diferencias raciales eran bastante marcadas, y mucho más en estos internados de personas adineradas. Entonces sus compañeros de este internado ejercieron bullying ante Charles por sus rasgos raciales. Bullying que llegó a violencia física, humillaciones, golpes, etc. Llegando Charles a odiar su piel, el color de su piel, a sentirse bastante inseguro y a la vez crear un odio frente a las personas blancas y adineradas. Él logra escapar de este internado y de una manera increíble se va a Vietnam. Esta época de bullying que sufrió sucede en la etapa genital, según lo psicodinámico, y según lo psicosocial en el estadio de búsqueda de identidad versus confusión de identidad. La psicogénesis de Charles Sobhraj lastimosamente tiene una madre descalificadora, ya que desde muy pequeño hace eso, lo descalifica, no lo apoya, no tiene muestras de cariño y le indica que no va a hacer absolutamente nada en su vida, va a ser un
total fracaso. Hay un apego inseguro, ya que si bien vivía con la madre en sus primeros años de vida hasta más o menos su adolescencia, ella nunca le da una seguridad, más bien le sumerge en una constante tristeza, ¿no? Fracasando esa relación de madre e hijo. Las influencias de su entorno, vive en una familia totalmente disfuncional y caótica, tanto por el comportamiento de su madre frente a él, como el comportamiento de su padrastro, que como lo dije anteriormente era hipocondriaco, entraba y salía de hospitales, daban más atención a los otros hijos y él era prácticamente abandonado. No solamente abandonado en el sentido emocional, que es lo más importante, sino también en sus necesidades básicas de alimentación, ropa, educación, etc. Su entorno es triangular, ya que no existe el padre, ¿no? Sin embargo, la madre siempre lo está recordando y hace y le recuerda que esa relación no ha funcionado por culpa de él. Los factores genéticos, los heredados, también existen, ya que su madre indica que el temperamento, bueno, ella dice, ¿no? Se parece mucho a su padre. Entonces, haciendo un análisis, hereda ese temperamento de su padre, ya que le cuesta atender y diferenciar entre lo que es bueno y malo a causa de esta parte que logra heredar. ¿Qué rasgos tiene Charles Sofrag? Es inestable emocionalmente desde niño, ya que no tiene un lugar donde acogerse, no tiene un apoyo, no tiene un espacio donde él pueda desahogarse, donde él pueda expresarse. Es mentiroso desde muy pequeño para lograr sus objetivos, hasta fugarse del internado. Para lograr comer tiene que mentir, tiene que robar, pero tiene algo muy interesante. Tiene encanto y tiene carisma. Es una persona que desde antes de los 19 años que ingresa a la cárcel logra cautivar mucho a las mujeres y a sus entornos delictivos, logra manipularlos. Tiene falta de remordimiento, que eso se va a ver ya en los delitos que va cometiendo, que van subiendo, ¿no? Es una escalada de delitos, desde robos pequeños hasta estafas millonarias, desde un susto a una persona hasta lograr matarla de la manera más cruel, incluso quemándolas vivas. Es meditador, ya que todo lo planea, tiene planes A, B, C, D, como lo manifestaban en bastantes documentales que él tiene. Planea las cosas y si no le salen tiene una manera de enfrentarlas bastante serena. No se pone eufórico, no se asusta, por decirlo así, no se preocupa, sino directamente dice, hacemos esto y lo enfrenta, y en muchas ocasiones ha salido totalmente librado. Es analista, puede de manera increíble ubicar a las personas a las cuales él va a estafar, y en el caso de que no logra estafarlas, directamente las mata. ¿Por qué? Porque no soporta que una persona sea más inteligente que él. Tiene el poder de manipulación claramente vista en toda su vida. Tiene una falta de empatía total, porque al momento de matar a las víctimas, pues es un rasgo principal, ya que no siente el dolor que ella siente. ¿Cuál es el temperamento que tiene Charles Sofrag? Desde las dos teorías que hemos ido revisando, podemos decir que es colérico, ya que es bastante decidido e impone sus opiniones, es extrovertido, se relaciona con los demás, tiene buena verba, a pesar de no haber tenido una educación, leyó bastante, se relaciona, puede pasar desapercibido en un grupo social alto como en un grupo social bajo, tiene ese poder de relacionarse. Estimula su ambiente una vez que ingresa a cualquier lugar, tiene un perfil bajo hasta el momento en que él decide salir y ser el centro
de la atención. Una vez que él ya haya analizado a todas las personas que están a su alrededor, se propone grandes cosas. Todas sus estafas, como decía, van escalando de pequeñas hasta lo más grande, que ha sido unas estafas millonarias. Es bastante dominante y manipulador y ciertamente violento. Dentro del otro, dentro de la otra teoría que hemos visto sobre el temperamento, yo lo considero que es esquizotímico, ya que es bastante pensativo, guarda rencor, se jura vengarse de su padre y si bien no jura vengarse de su madre, siempre que él logra algo, la llama, la ubica para que ella se entere de las cosas que está haciendo, según mi percepción, para lograr esa aprobación que nunca ha tenido de su madre. Le cuesta adaptarse, ya que si bien se casó y tenía un buen trabajo honrado, entre comillas, él no se adapta a lo que quiere la sociedad de él. Él más bien quiere que la sociedad actúe para su beneficio propio. Yendo un poco a las teorías, dentro de la teoría psicodinámica de Freud, podemos ver claramente que no ha existido una castración correcta, ¿no? Ha habido una castración incorrecta en la etapa fálica. No hay falo, no hay poder en la familia, el padre está totalmente ausente. Por lo tanto, no hay reglas, no hay límites, ya que la madre nunca se los puso, lo único que ha hecho es humillarlo. Esos problemas que existen con su padre a causa de todo esto hace que la castración sea totalmente incorrecta y afecte absolutamente en toda su vida, en toda la vida de Charles Seurat. Las situaciones de violencia que ha habido desde diferentes tipos, física, psicológica, económica, hacia él, hace que todo su psique se totalmente desestructure. Cuando la madre echa la culpa al hijo, podemos ver que hay un trastorno parental, ya que la madre no ejerce ese su rol amoroso de protección. Al contrario, lo culpabiliza. No limita sus necesidades primarias. Entonces, para él, la muerte es algo normal. Esa relación de vida y muerte, que él pueda quitar la vida a alguien, está totalmente ausente de su conciencia. Desde la teoría psicoanalítica de Carl Jung, vemos que el yo, que es la conciencia de la persona, está totalmente destruida. Su self está totalmente desestructurado. Desde el inconsciente colectivo, que nos habla de los arquetipos, los patrones básicos de la conducta, considero que el hecho de haber heredado características de su padre y estar en entornos delictivos hace que él tenga ese self desestructurado y no pueda tener una permanencia, una prevalencia de su conciencia. Según Jung, los tipos de personalidad tienen 4 características: el pensar, sentir, el juicio y el percibir o la percepción. Dentro de los tipos de personalidad, Jung habla de un reflexivo extrovertido. Estas personas son manipuladoras, muchas veces ausentes de lo que a los demás les interesa, y yo considero que Charles puede estar dentro de este tipo de personalidad, ya que como su self está totalmente desestructurado, él no le interesa lo que es correcto, sino va a ser todo en beneficio de su propia convivencia. Incluso el uso que hace de las personas no es o el apego que tiene a las personas, que es bastante largo, ¿no? De sus cómplices, o sea, tiene una mujer y un hombre que son sus cómplices durante bastante tiempo, pero no es con un apego sentimental, sino es como un uso frente a las cosas que él va a cometer. Dentro de la teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson, podemos ver en los diferentes estadios que él no los ha pasado de manera adecuada. La primera, de la confianza versus desconfianza, donde tiene que haber el vínculo afectivo de madre e hijo, no existe, dejándolo a él totalmente vulnerable. En el segundo estadio, de la autonomía versus vergüenza,
donde hay una emancipación, donde uno tiene que encontrar las habilidades y control, él tiene totalmente duda de todo esto porque no sabe cómo manejarlo, no hay quien lo oriente. En el tercer estadio de la iniciativa y culpa, pues como debería haber en esta etapa hay bastante preguntas de los niños, tienen bastante juego y demás. Él era un niño totalmente triste y abandonado. Ya más adelante, que es una época bastante vital, la edad de 5 a 13 años, por la laboriosidad y la versus culpa, donde hay demandas, ¿no? Se corre riesgo, indica, del fracaso, y es justamente lo que ha ocurrido con Charles Sobhraj, ya que no hay una línea de aprendizaje, no hay una línea de conducta, no hay una línea a seguir. Entonces hay un total fracaso de este estadio en él. Podemos ver que de ahí en adelante él no tiene no le da valor a los valores, no tiene un reconocimiento de lo que es correcto o incorrecto, ¿no? Lo que él va a poner por encima de todo de aquí en adelante, como se puede ver en su biografía, es su propio interés. Entonces no hay una correcta secuencia de fase en fase o de estadio en estadio, lo cual ocasiona que su personalidad sea un trastorno. Y lo mismo en la teoría humanista. Como se explicó en clases, el ser humano tiene bastantes necesidades para llegar a la autorrealización, que si bien puede haber algunos problemas en algunas de estas necesidades de la pirámide de Maslow, se pueden ir superando. Sin embargo, de Charles vemos que ha tenido problemas absolutamente en cada nivel de esta pirámide, lo que no lo ha logrado llevar a un punto de autorrealización. Sus necesidades fisiológicas básicas no han sido cumplidas, lo cual directamente lo anula de poder escalar a otro nivel de esta pirámide. No tiene un refugio claro, no tiene un lugar de vida clara, va de país en país, nunca siente que es su casa así de manera física, no siente este es mi cuarto, este es mi lugar, no lo tiene. Es llevado a un internado donde también es una persona totalmente fuera de ese lugar, no tiene comida adecuada, no tiene bebida adecuada, no tiene espacios de esparcimiento, nunca lo han llevado a jugar, nunca le han hecho ver una película o dado un abrazo de aliento, ha sido totalmente ausente de todo cariño. Ya viendo estas teorías podemos afirmar que el trastorno de personalidad antisocial psicótica está totalmente identificada con este personaje. La identidad del yo está desestructurado, ya que él asume, a través de esta desestructuración, él asume una identidad grandiosa. Es totalmente desafiante, no solamente desafiante con las personas, sino desafiante ante la vida misma. Tiene síntomas de persecución, sí, siempre por eso va creando nuevos planes para que no lo agarren, y si lo han agarrado bastantes veces y lo han logrado aprender, según mi percepción, ha sido porque él mismo lo ha querido. Tiene delirios y alucinaciones de grandeza. Su juicio de la realidad está totalmente lleno de falta de empatía, tiene una inconsciencia total sobre lo que es la realidad, tiene situaciones repetitivas con la ley, que es un punto que se ve para que se denomine trastorno. Sí, desde los 19 años tiene bastantes entradas y salidas de la cárcel, y lo más grave, ¿no? Ha llegado a cometer asesinato. Sus mecanismos de defensa son primitivos. En algunos momentos se expresa una disociación de la realidad,
una escisión y una omnipotencia, o en otros están totalmente ausentes sus mecanismos de defensa, y también hace regresión. Hace regresión cuando se comunica con su madre, ¿no? ¿Por qué? Porque él todavía tiene esa fase no superada, entonces cada vez que consigue dinero, cada vez que tiene una nueva novia, etcétera, se comunica con su madre, o cada vez que comete un asesinato se comunica. Entonces hace regresión ya que no puede superar esta etapa dura de su vida. ¿Por qué es un trastorno de la personalidad? Ya que tiene un inicio precoz. Charles Sobhraj cumple esto porque es desde los primeros años de su vida donde ha tenido problemas con su madre, y esto ha arrastrado durante los próximos años. Estabilidad y consistencia. Tiene que haber una persistencia de la conducta, y sí se la puede ver, ya que el primer arresto desde sus 19 años a la actualidad, que tiene 77 años y está arrestado, entonces ha habido una consistencia de todos estos actos delictivos. Tiene que causar sufrimiento personal. Esas dificultades en las relaciones familiares que tiene él por conseguir la aprobación de su madre hacen que él sufra, ¿no? Y se transforme en esa máscara omnipotente que él tiene de persona grande, lo que quiere ser en la vida. ¿Qué criterio se ha utilizado dentro del DSM-5 para establecer que es un trastorno de personalidad? El DSM-5 nos da 7 características que tendría que cumplir el trastorno antisocial, y ciertamente Charles cumple. Incumplimiento de las normas sociales, totalmente evidenciado en todos los actos delictivos. Engaño, es una persona que se ha dedicado a estafar, incluso en las profesiones que nos daba en la materia se encuentra, ¿no?, dentro de las profesiones que pueden dedicarse a ser estafadores, y él, después de ser estafador, ha logrado asesinar. Pero no es que asesina para estafar, por decirlo así, sino que él estafa, ¿no? Ese es su propósito, estafar, conseguir dinero y demás. Y si para conseguir eso tiene que matar, él lo hace. Es bastante impulsivo. Si bien no presenta una desesperación cuando sus planes fracasan, sí es bastante impulsivo. Tiene irritabilidad y agresividad, sí. Cuando las cosas no salen como él quiere, cuando hay personas que se dan cuenta que están siendo estafadas, él directamente las mata. Desatención imprudente de la seguridad propia y de los demás, totalmente, ¿no? Él es una persona que si bien no entra mucho al mundo de las drogas, bebe, fuma, y ciertamente no le tiene miedo a ese tipo de cosas, ¿no? Incluso en una oportunidad para salir de la cárcel, él fingió tener apendicitis para que lo operen y pueda escapar, y logró que lo operen de apendicitis de manera increíble. Es irresponsable, manifiesta incapacidad de mantener un comportamiento laboral. Sí, él tuvo muchas oportunidades de tener un trabajo, una familia, una mujer hermosa, cariñosa, una hija, etcétera, pero no es lo que él quiere en la vida. Ausencia de remordimiento totalmente, porque nunca ha aceptado los crímenes. Hasta el día de hoy él indica que no los ha cometido. Charles Sobhraj tiene una personalidad anormal. ¿Cuándo se empieza a manifestar esta personalidad? A partir de los 4 años, cuando no existe una correcta castración en la etapa fálica. Y Charles Sobhraj lastimosamente tuvo bastante problema desde su niñez, desde que prácticamente nació, y en esta etapa donde debería tener un referente, no lo tuvo. Su madre ejerció un trastorno parental ante él, con las constantes humillaciones y las constantes agresiones que él ha sufrido. Una personalidad anormal es cuando no está en un medio, cuando se va totalmente a un lado. Y Charles Sobhraj tiene esta personalidad,
Para él no existe un límite, su consciente está totalmente desestructurado, no tiene un asentamiento en la realidad, no tiene empatía frente a la gente, está él ante todo. Después de su primera esposa tuvo una cómplice y una pareja durante bastantes años. Ella ha estado con él a su lado. Si bien en su diario personal ha manifestado que nunca se enamoró de Charles, pues podemos ver ahí que ella también tenía un trastorno, era bastante dependiente de Charles. Y su cómplice más allegado, que era su amigo, él al final lo mata, porque ya no podía estar con él, ya no sentía esa confianza, ya que él se enamora de una de las víctimas posteriores de Charles, y cuando él le pide que no la mate, Charles lo pone a su cómplice entre la espada y la pared, llegando a manipular tanto su mente y haciendo que él mate a la persona de la cual estaba totalmente enamorado. La personalidad se establece a partir de los 18 años y podemos ver que desde el encarcelamiento que tuvo por primera vez Charles O'Raha a los 19, ya tenía una personalidad anormal. Para evaluar esta personalidad se tiene que contraponer lo que es lo bueno y lo malo, y Charles no tiene esa percepción. Me duele mucho cuando veo este tipo de personas que han tenido una vida bastante dura y no la han podido superar. Más que todo ese afecto que una madre tiene que tener con su hijo y las consecuencias que puede llegar a tener. Charles nunca tuvo un abrazo y de repente los abrazos que luego ha conseguido ya no los ha podido asimilar como buenos. Su madre, hasta la última vez que lo vio, cuando le presentó a su cómplice, a su pareja, y él tenía un nivel económico bastante grande, le dijo que seguía siendo ese niño tonto y triste. Es así como, bueno, concluye este video. Les invito a los que vean este video a ver la serie de Netflix, pero más allá de ver la serie de Netflix La Serpiente, puedan leer sobre este personaje. Actualmente él tiene 77 años, está encarcelado, ha logrado de manera increíble zafarse de una condena de muerte, alargando él mismo su condena durante 10 años. Cuando volvió a Nepal, la prensa lo persiguió, como han visto en el video. Él se saca una foto con su periódico indicando que la serpiente estaba libre y siempre sonriendo, nunca así abatido. Cuando lo han encarcelado para su cadena perpetua, él saludaba a la gente y se logró casar. Tiene su pareja en Nepal. Estando en la cárcel la conoció una persona que no estaba dentro de la cárcel, una mujer que se enamoró de él, ya que hay bastantes mujeres que hasta ahora le escriben cartas de amor, que están bastante enamoradas de Charles O'Raha. Eso es todo. Muchísimas gracias.